Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy les voy a estar hablando de este post que hice el día 22, donde decía que con seguridad puedo decir que el T1000 no va a ser el último DLC, que vamos a tener más. Para quien no lo sepa, yo hace ya algunas actualizaciones atrás vi que habían agregado 8 personajes DLC. Y bueno, y siempre estaba la duda esto de si se canceló el Combat Pack 2, el Combat Pack 3 o no. Bueno, yo voy siguiendo los archivos y vi algunos cambios y tengo una idea de quién, si llega, de quién podría ser el primer personaje DLC después del T1000. Repito, yo ya lo dije en algún video, pero me gusta aclararlo siempre. No es seguro de que este sea el personaje, porque yo actualmente puedo saber qué personajes no van a estar, pero no tengo el 100% de seguridad de que este personaje vaya a estar. Bueno, acá estoy en Reddit y después voy a aprovechar para contestar algunas cuestiones que preguntaron acá. Pero bueno, el personaje que creo que va a venir es Kotal Kahn. Repito, no es seguro que sea él, pero es lo que me indican a mí los archivos del juego. ¿Qué más? Bueno, Ed Boon puso hace unos días que Conan era el 11º personaje DLC de este juego. Sí, tuvimos 6 el primer Combat Pack y ahora otros 6. Nos falta el último, este es el 11º. Sin contar cameos, 11º personaje. Bueno, hoy en los archivos del juego vi que hay, o por lo menos tenían la intención, de poner 20 personajes DLC. Un total de 20 personajes. Sin contar cameos. Y después me acordé de que esto Decini publicó hace mucho tiempo ya. Justamente también lo mismo, que iba a haber 20 personajes. Entonces le pregunté si él lo había obtenido de la misma manera y no. Él lo tuvo de una manera diferente ese número. Así que eso confirma que ellos tenían por lo menos la idea, el plan de hacer 20 personajes DLC. Bueno, eso por un lado. Bueno, voy a ver lo de Reddit y después si no se hace muy largo el video voy a comentar otras cosas. Si no, ya lo dejo para otro día. Bueno, como hay 120 comentarios, no voy a leer todos, por supuesto, no lo voy a hacer tan largo el video, pero me gustaría contestar a ciertas preguntas, así que voy a ir pausando y contestando. Esto, bueno, no es una pregunta, pero que dice, créanlo o no, Interloco, el personaje principal de Interloco era Jay de Mortal Kombat 11. Sí, y en Mortal Kombat 9 también. Juego para divertirme. Bueno, voy a buscar el primer comentario que tenemos desde Mistag 17, que bueno, que por un lado agradece la contribución mía, pero dice que por otro lado que lo quedaría él porque en lugar de aludir a lo que encuentro, lo muestre físicamente. Bueno, no sé si él lo recuerda o no, pero esta es una aclaración que me gusta hacer, ya la hice alguna vez, pero me gusta hacer. En el video que yo hice donde publiqué los 6 personajes 100% confirmados del Combat Pack 2 con sus anunciadores y todo, en ese video yo mostré cómo lo había encontrado. Bueno, gracias, o sea, lamentablemente por haber mostrado cómo llegué a esa conclusión, ese resultado, NetherRealm Studios cambió unas cosas y es por eso que a día de hoy no puedo tener la seguridad
de si un personaje va a estar al 100% o no. Entonces, no quiero volver a publicar cómo busco las cosas, ahora uso otro método diferente y no quiero volver a hacer lo mismo, cometer el mismo error, porque es más, la segunda vez que cometo un error. Una vez también hablé demasiado y enseguida la siguiente actualización parcharon eso, que a mí me ayudaba también a saber quiénes iban a ser los próximos personajes. Así que es simplemente por ese motivo. Después vemos que bueno, hay uno que nunca ve mis videos, que le parecen aburridos. Bueno, hay gente para todo. Acá tome mi like, buen hombre. Bueno, voy a seguir buscando porque hay un par de cosas más que quiero contestar. Bueno, antes que nada que acá decían como que no yo lo hacía por el tema de copyright en X. No es por eso, es por lo que dije antes. Porque no quiero que NetherRealm Studios vea lo que estoy haciendo y vuelva otra vez a parchar, a bloquear esa forma. Bueno, acá hay otro comentario que dice que encuentro un string que puede ser Chameleon jugable y procedo a no elaborarlo ni a mostrar nada. Esto no, bueno, esto es falso primero. Yo lo que hice fue un comentario para guardarlo, agendarlo, para volver más adelante, porque se me iba a olvidar. El tema con Chameleon, no solo era Chameleon, ese post hablaba de Erron Black y de Nightwolf. Y eso es porque en ese momento, en los archivos del juego, habían agregado, fue después de encontrar a los 6 personajes, allá habían agregado a todos los personajes de todos los juegos de Mortal Kombat. Entonces, para complicar las cosas, ¿no? Para hacerlo más difícil. Debido a eso, bueno, el tema era que Nightwolf, Erron Black, ellos están con el tema de Test Your Might, tienen sonidos, que era lo que veía antes, el tema de los sonidos. Pero esos dos personajes aparecían debajo de todos los otros que habían agregado. Y lo mismo pasaba con Chameleon, aparecía abajo. Entonces había una posibilidad de que los 3 vinieran más adelante. Eso fue lo que puse, que como que lo guardé para verlo más adelante. Pero bueno, el tema es que ellos tienen sonidos ya, Erron Black y Nightwolf, porque tienen sonidos en la parte de Test Your Might. Y Chameleon también aparecía ahí abajo. Entonces por eso nombré esos 3. A ver, déjenme, que creo que había algún comentario más. Bueno, acá hablan del tema este de que podía haber 1 o 2 cameos que dicen que, bueno, que alguien, o yo o alguien más, me había dicho también No. Bueno, sí, yo hice un video donde dije que había 8 personajes y posiblemente 2 iban a venir antes del Combat Pack 3, que posiblemente sean cameos, porque no tuvimos ningún cameo. Y después No comentó sobre mi lista de DLC y bueno, ahí fue que pasó todo eso. Entonces sí, los dos comentamos el tema de los cameos. Voy a buscar que hay un comentario más por ahí. Bueno, acá tenemos otro que dice de que yo dije que habían sacado a Floyd de los archivos del juego. O también lo nombran a Destiny por ahí también. Bueno, eso es falso. Porque en realidad Floyd nunca estuvo como tal en el juego. Lo que había era un contador de las veces que se había encontrado a Floyd. Y hay una cosa que yo en su momento no dije, justamente para que NetherRealm no supiera de que yo lo estaba siguiendo ese tema. Y es que había un cameo, específicamente era el cameo NPC de Reptile, que tenía una variable, era el único personaje y cameo que tenía una variable que se llamaba
isFloyd. Eso después lo quitaron, pero eso fue lo que sacaron. Como nunca estuvo como tal Floyd en el juego, en los archivos del juego. Había indicaciones de eso, las veces que te habías enfrentado a Floyd y eso y poco más. Bueno, acá tenemos también otro comentario hablando de que muestre las cosas que encuentro en lugar de hablar de un algoritmo y todo eso. Repito, no lo voy a hacer justamente para que no... Si yo muestro lo que hago, NetRealms Studio lo sabe, lo que hago, y seguramente van a hacer las cosas diferentes. Así que repito, eso no lo voy a hacer. También por ahí había otro comentario más que decía de que compartiera yo de la forma en lo que lo hago, así otra persona podría corroborarlo o algo así. Bueno, el tema es que no llegaríamos a los mismos resultados si hace lo mismo que yo. Así que repito, tampoco voy a decir lo que hago porque no quiero que lo sepan NetRealms Studio, no es por otra cosa. También leí por ahí alguno que dijo que estaba buscando mis 5 minutos de fama o algo así. Mira, a mí no me importa. Yo en mi vida ya tuve varios minutos de fama y no me interesa. Este es el post que habla de que pudiera compartir lo que hago, si alguien lo puede chequear también. Bueno, ya saben que eso no va a pasar. Pum, punto para arriba. Bueno, acá tenemos el típico comentario. Pero bueno, el que es fácil, el que no quiera creer, que no crea y ya está. Si yo quisiera, pudiera hacer un montón de videos que no hago. No me gusta el clickbait. Estuve 2 meses sin hacer video prácticamente porque no hubo actualizaciones. Así que no es que me interese ni difundir cosas falsas ni hablar por hablar. Y bueno, voy a ver, creo que ya está. Voy a mirar. Y sí, eso es todo. Así que bueno, espero que haya quedado claro por qué no comparto la forma de que lo hago, y también que haya quedado claro de que la forma de lo que yo que hago eso, puedo fácilmente decir que un personaje no va a estar, pero es más difícil decir que va a estar. En este caso, Kota Khan tiene muchas chances de estar. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.